todos, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase en esta hora, y si quieren, volvamos a abrir la Biblia ahí en Tito, capítulo 2, porque hay una expresión, aunque ya el hermano José ha leído los pasajes que me corresponden para disertar el estudio de esta tarde. Sin embargo, hay una expresión que me gustaría que pudiéramos ponerla en mente, hermano. Dice Tito capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Dice la Escritura: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Note usted, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hermanos, si lo ponemos en el contexto cultural, hermanos, en el contexto geográfico, estamos ubicados, cuando Tito, hermano, está llevando a cabo este trabajo, estamos ubicados en la isla de Creta, hermano, ¿sí? En la isla de Creta. Y la cultura, por descripción de su propio profeta, hermanos, amado Epimenides, ya el hermano había dicho que vivió 5 o 6 siglos antes de Cristo, había dicho cuál era el carácter, hermano, de los atenienses. Dice el capítulo 1, en el versículo 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este era el carácter general de los habitantes de la ciudad de Creta. Y no se nos olvide que la iglesia está en la ciudad de Creta. Y no se nos olvide que los miembros de la iglesia son cretenses, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, el apóstol Pablo dejó ahí a Tito para que ayudara a los hermanos cretenses, hombres y mujeres, a que desarrollaran un carácter correcto, hermano. Un carácter correcto, como era conveniente de la iglesia del Señor. De tal manera, hermanos, que las hermanas adultas, a través de su comportamiento correcto y a través de sus buenas obras, no solamente iban a ayudar a adornar la doctrina de Dios, sino que también con su comportamiento y su buena conducta iban a evitar que la palabra de Dios fuera blasfemada. Por lo tanto, el trabajo de las hermanas es una responsabilidad bastante seria que necesitan, hermanas, ustedes tomar con toda seriedad, con toda responsabilidad para llevar a cabo dentro de la iglesia del Señor. Ayer hablamos de los hermanos varones adultos, hoy vamos a hablar de las hermanas adultas, hermanos, de las hermanas adultas. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es el carácter. Nuestro carácter juega un papel muy importante en cualquier faceta de nuestras vidas, pues nuestro carácter puede abrirnos o cerrarnos puertas. El carácter, hermanos, define cada una de nuestras actitudes, define cada una de nuestras decisiones en todas aquellas acciones que realizamos como individuos. El carácter, hermano, es la manera en que usted y yo abordamos y reaccionamos en todas las circunstancias que como personas enfrentamos, hermano. El carácter también comunica con respecto a la persona, si la persona es consistente, si la persona tiene potencial y también si la persona es digna de respeto, hermano. Por lo tanto, vamos a hablar con respecto al carácter de las hermanas. Y lo primero que quiero ver, hermanos, es la orden, hermanos, que Pablo le hace a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 1.
¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la orden que Pablo le da a Tito? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla, hermano. Entonces, esta orden de Pablo hace contraste, hermanos, con la vida corrupta de los falsos maestros, principalmente de aquellos judaizantes, y a través del trabajo que Tito iba a hacer. Pablo le dijo a Tito, tú habla. Mientras Tito, con su trabajo de hablar la sana doctrina, iba a poder crear ese carácter en las hermanas, en ustedes, hermanas, de manera que los falsos maestros y los que tenían malas obras iban a quedar con la boca tapada. No iban a tener nada que decir en contra de nuestros hermanos. Entonces Tito tenía que hablar la verdad, hermano, con respecto al carácter y a la conducta de nuestras hermanas. Aparte de que tenía que hablar la verdad, Tito necesitaba poner un buen ejemplo de vida, hermano. Un buen ejemplo. También a través del ejemplo de Tito. Tito, hermanos, es un predicador que tiene que ser y hacer todo lo contrario de lo que los falsos maestros y engañadores hacían en la ciudad de Creta. Y parece que Tito, hermanos, era el indicado para hacer este trabajo por su carácter firme. Tito no era un pusilánime. Tito era un hombre que todo parece indicar, y ahorita vamos a ver algunas evidencias de la carta de Tito que hacen suponer que tal vez él era el indicado para hacer ese trabajo de corregir por su carácter. Y vamos a ver algo, hermano. Primero, en el capítulo 1, verso 4, vamos a ver algo de Tito. No vamos a hablar de él, pero lo que queremos hablar es del carácter que él debería de tener para realizar el trabajo de corregir lo que estaba deficiente en la iglesia o en las iglesias de las ciudades de Creta. El capítulo 1, verso 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la fe común. ¿Sí? Entonces, todo para indicar que el concepto que Pablo tenía de Tito es que era un hombre fiel, era un hombre digno de la confianza de Pablo, y que además era un hombre fiel que su fidelidad daba testimonio a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Porque cuando encontramos en diferentes pasajes la palabra fe, hermanos, estamos hablando a la enseñanza, hermanos, a la fe que una vez fue dada a los santos, al conjunto de enseñanzas, hermanos. Y era la enseñanza que los cretenses habían abrazado, y que por medio de ella no solamente habían alcanzado la salvación, sino que ahora podían transformar su carácter y su vida, hermano. Entonces Tito era un hombre verdadero en la fe. Luego en el versículo 5 dice, por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Entonces Tito iba a enderezar lo que estaba torcido, hermano. Iba a corregir. Entonces, y para eso se requiere carácter. Luego también en el verso 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso es lo que iba Tito a fomentar, hermano. Callarle la boca a los falsos maestros y a los murmuradores de la iglesia. Luego en el verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente. Y luego en el capítulo 2, verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Pues Tito era el indicado para hacer este trabajo. Por lo tanto, hermano, Tito tenía que utilizar ese carácter al predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo le dice, habla, es decir, rompe el silencio contra todos aquellos que pueden estar hablando en contra de la iglesia y que pudieran hacer blasfemar la palabra de nuestro Dios, hermano. Es importante que nosotros pensemos, hermano, que hay falsos maestros y que debemos nosotros descubrir el carácter de esos falsos maestros, transformar nuestro carácter a través de las buenas obras para taparles la boca, hermano.
Allí en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1, dice la Escritura, 1 Timoteo, capítulo 5, capítulo 6, perdón. Versículo 1 dice: a todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Luego dice el verso 2: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y todo, hermano, a través de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hermano, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que la doctrina de Dios no sea blasfemada. Porque muchas veces, hermano, el incrédulo no conoce la palabra y no puede hablar con argumentos contrarios a la palabra de Dios, pero los argumentos que sí puede utilizar el inconverso para blasfemar a Dios y para blasfemar a la palabra de Dios es por la conducta suya y por la conducta mía, y es por el carácter que nosotros mostramos al hacer las cosas. Por eso, mire, vamos a ver allá Romanos capítulo 2 en el verso 17. Capítulo 2, verso 17. El apóstol Pablo está tratando el asunto de los judíos, ¿sí? Ya trató en el capítulo 1 la condición espiritual de aquellos que no eran judíos, de los gentiles. Ahora va a tratar el asunto de los gentiles para enseñarles que tanto de los judíos, tanto gentiles como judíos, necesitan del evangelio para salvarse y transformar sus vidas, hermano. Ahora en el verso 17 dice: he aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿por qué hurta? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿por qué adultera? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. Es interesante, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, a los judíos, más bien, a los judíos, y les está diciendo, me llama la atención en el versículo 17 cuando dice: tú que dices que tienes nombre, es decir, tú presumes, pero realmente, de que eres judío, pero realmente lo único que tienes es un alias. No representas bien a Dios, aun cuando tú tienes la ley, aun cuando tú enseñas las cosas que no se han de hacer, ¿por qué las haces? Y cuando tú tienes esa manera de proceder, lo único que estás logrando es que el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces, hermanos, es interesante que nosotros seamos consistentes entre lo que decimos ser y lo que hacemos, hermano, y lo que manifestamos. Por eso Tito, todos los capítulos, los 3 capítulos de Tito mencionan la combinación que hay entre la sana doctrina y las buenas obras, hermano. La sana doctrina y las buenas obras. Por eso Pablo le dice a Tito: tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Otras traducciones dicen, hermano, lo que corresponde a la sana doctrina. Otra traducción dice lo que conviene a la sana doctrina. Otra traducción dice lo que es conforme a la sana doctrina. Si Tito enseña cosas diferentes, hermano, si Tito enseña cosas diferentes de la sana doctrina, ¿sabe qué es lo que va a suceder? No tendría los resultados para los cuales fue dejado en Creta. Si Tito enseña cosas diferentes, no tendría los resultados que se buscan y que se promueven con la sana doctrina. También, hermanos, la sana doctrina, decíamos ayer, es la autoridad suprema. La sana doctrina es la autoridad suprema para la instrucción de la iglesia y para corregir
todos los errores, hermanos. Muy bien. Quiero ver que en Tito, hermanos, se mencionan en varias expresiones, de diferentes expresiones, hace alusión a la sana enseñanza. En el capítulo 1, versículo 9 de Tito, hermanos, vayamos allá de Romanos donde estábamos. Y lo que quiero enfatizar es la importancia, hermano, de hablar lo que esté de acuerdo, lo que corresponde, hermano, lo que se conforme a la sana doctrina. Capítulo 1, en el verso 9, dice, haciendo alusión a la palabra, dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo podemos nosotros convencer a los que contradicen? Simplemente, hermano, cuando somos portadores de la palabra fiel y de la sana enseñanza. Por eso, hermano, es imperativo que usted y yo, cuando se trate de hablar de la palabra de Dios, hablemos lo que sea conforme a la sana doctrina para lograr los resultados que se pretenden a través de los cambios, hermanos, de cada uno de nosotros. Tenemos que cerciorarnos, tenemos que tener la evidencia de que cuando estamos abriendo la boca, que cuando estamos hablando, estemos hablando lo que sea conforme a la sana doctrina. Luego en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en la fe, en la enseñanza, hermano, y en el producto de esa enseñanza que es las buenas obras, hermano. Tendrían que ser sanos en la fe. ¿Por qué tendrían que ser sanados, hermano? Pablo se cuenta como uno de los que necesitaron en su momento, y Tito también, de ser sanado por la sana doctrina, hermanos. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. Nos salvó. ¿Y cómo es que nos salvó, hermano? Cuando se nos habló acerca de la sana doctrina. ¿Y qué es esa sana doctrina, hermanos? Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, lo que Pablo está diciendo, que Dios, a través, hermanos, de la fe, ¿sí?, a través de la enseñanza, hizo el llamado para la salvación, pero no solo para la salvación, sino para que llegaran a tener un conocimiento total y completo de la verdad contenida en esa fe, y su vida fuera transformada conforme a los planes y propósitos de Dios. Entonces, todo lo hacemos, hermanos, a través de la sana doctrina. Por eso Pablo insta a Tito, habla a Tito, pero habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Ahora bien, segunda cosa que quiero ver, hermano. Ayer vimos que hay una doctrina, hermanos, hay un cuerpo de enseñanza para cada asunto de nuestra vida, ¿sí? Y en este caso, en el contexto, hay una doctrina, hay una enseñanza para los varones, hay una enseñanza con varones adultos, y hay una enseñanza para ustedes, hermanas, que son mujeres adultas. Y otros hermanos van a ver que hay para las jovencitas, que hay para los jovencitos, y que hay también para los que son siervos o trabajadores. Hay una doctrina aquí contenida. ¿Cuál es esa doctrina, hermano? Bueno, en el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ese asimismo es de la misma manera que le requirió a los varones adultos. O sea, no hay diferencia, hermano.
Ahora, note que no son las mismas cosas, o no siempre son las mismas cosas, porque los varones adultos necesitaban fortalecerse y hacer sus cambios en las áreas que correspondían a ellos. Pero hay cosas en las que ustedes, hermanas, es importante que fortalezcan esas áreas y que si hay necesidad de hacer algunos cambios, los hagamos, hermanos, por la doctrina. Ahora, ¿por qué los voy a hacer? Porque estos cambios se conforman a lo que Pablo le dice a Tito que hable, que esté de acuerdo a la sana doctrina. O sea, no es un mandamiento de Tito, no es un requerimiento de Pablo, sino es conforme a la enseñanza de Dios. ¿Cuál es la enseñanza para ustedes, amadas hermanas, en esta tarde, que está contenida en la doctrina que Tito había de hablar en la ciudad de Creta? ¿Cuál es la enseñanza? Primero, dice que ustedes, hermanas, deben ser mujeres reverentes en su forma. Piensen, usted tiene que ser una mujer cristiana que sea reverente en su porte. Y cuando habla de porte, habla de la conducta. ¿Sí? Habla de la conducta, de cómo se conduce usted. Y usted debe conducirse de manera reverente. ¿Qué significa eso? Bueno, el ser reverentes, hermanos, denota el carácter apropiado y sagrado de usted. Note, hermano, si usted necesita tener una conducta, hermana, que manifieste el carácter apropiado y sagrado. Como usted es una persona sagrada, usted es una mujer sagrada, usted debe tener un carácter propio de una persona sagrada, que es utilizada para el servicio de Dios y para honra y gloria de Dios y para beneficio de la iglesia, para que usted adorne en todo la doctrina de nuestro Dios. Piensen en eso. Ahora bien, ¿qué es reverente también, hermanos? Es todo aquello que es adecuado. Fíjense bien, la palabra reverente es aquello que es adecuado no solamente en las personas, sino en las acciones y en las cosas que son consagradas a Dios. Fíjese. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en el capítulo 2 del libro de Daniel, Belsasar, ¿sí?, un día estaba tomando y tenía una gran fiesta, y en la borrachera se le ocurrió traer los vasos que se utilizaban para el servicio a Dios, para él utilizarlos, hermanos, en aquella orgía que tenía. Al calor de las copas mandó traer los vasos, noten, los vasos, hermanos. Cosas sin voluntad, inanimadas, pero que eran consagradas a Dios, que eran consideradas como sagradas para Dios. ¿Y qué pasó? Cuando esto hizo, de pronto una mano apareció ahí en lo encalado de la pared, que escribió algo ahí que decía: has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y en esa noche, hermano, llegaron los medos y los persas, conquistaron el reino babilónico y murió Belsasar. Y Dios le dijo: ¿por qué? Porque había utilizado lo sagrado en lo profano. Hermana, no se preste para hacer utensilio para deshonra. Prepárese para ser el utensilio usado para Dios, para honra y para gloria de Dios. Usted es una mujer, hermano, usted es una mujer sagrada, cuando su porte sea reverente. Pero también, hermano, reverente, estamos hablando de conducta, de comportamiento o de la manera en que se portan. Esto es la impresión que usted causa en lo general, note usted, ante el público o ante la gente inconversa. Es decir, no solamente es en la iglesia, para que usted vaya a fingir una falsa piedad en la iglesia, sino es su conducta, su comportamiento que usted exhibe o manifiesta ante el público, o sea, de manera pública, ante los incrédulos, ante los inconversos. Por eso Tito toca en el capítulo 2 el asunto de los ancianos, el asunto
exhibe cómo debe ser la conducta en la familia y cómo debe ser la conducta en la sociedad. Porque si las familias son santas, hermanos, las iglesias, las congregaciones son santas. Es importante eso. Muy bien. Una persona, hermanos, que es reverente da la impresión de una sacerdotisa que ha sido consagrada a Dios. Por lo tanto, hermanas, ustedes siempre deben tener en mente, deben recordar que ustedes están actuando o deben actuar día con día como una sacerdotisa que sirve en el templo de Dios por su conducta reverente. Pero no solamente deben ser reverentes, hermanos, sino que también dice que sean reverentes en su porte y que no sean calumniadoras. Y ni modo, pues lo tengo que decir, pero en el griego, hermano, es diábolos. La palabra calumniadora ahí es diábolos, que significa que no sean diablas. Hermanas, no sean diablas, es lo que está diciendo. Porque si usted busca esa palabra, hermano, que no sean calumniadoras, si usted la busca en Mateo capítulo 4, verso 1, se refiere al diablo cuando viene entre el Señor Jesucristo, y diablo ahí, hermanos, es calumniador. Entonces, notemos, hermanos, la importancia de su rol y de su papel dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es calumniadora? Bueno, un calumniador es uno que es falso acusador. Es alguien que tiene el hábito de acusar a la gente falsamente, con argumentos falsos. ¿Qué es, hermanos, un calumniador o calumniadora? Hace referencia a aquella persona que tiene la inclinación a encontrar, note usted, hermano, qué importante esto, y a veces cuando estaba estudiando esto me estaba dando un balazo en el pie, porque a veces también yo he caído en la calumnia, hermano. ¿En qué sentido? Mire, porque un calumniador o calumniadora es aquella persona que tiene la inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de los otros, pero una vez que los encuentra, los esparce sus acusaciones y críticas en la iglesia. Llena la iglesia de críticas, hermanos, y de acusaciones de las debilidades y de los malos comportamientos que otros pudieran tener, pero él no ve los de ellos, ellos no ven los de ellos. Y hermano, esta es una práctica muy frecuente en la iglesia. Nos estamos juzgando unos a otros, hermano. Nos estamos acusando unos a otros. Nos estamos calumniando unos a otros. Y lo único que estamos manifestando es, hermano, el carácter del diablo. El diablo es un acusador. El diablo nos acusa a nosotros, hermano, de servir a Dios por conveniencia. El diablo nos puede acusar a nosotros de ser falsos, de servidores de Dios. Nos está acusando constantemente. Por lo tanto, hermanos, si ya tenemos un acusador que tiene mucha experiencia, ¿por qué tendríamos nosotros que estarnos reprochando y esparciendo las debilidades que tiene la iglesia sin hacer nada? Simplemente por calumniar. ¿Sí? Porque ese es el hábito, hermano. También calumniar significa blasfemar, es decir, hablar calumnias de manera impía y de manera profana, hermano. Fíjese qué interesante también esto, hermana, que tal vez usted encuentre un error en mí, y lo puede encontrar, y no solo uno, muchos, pero si usted, hermano, usted, hermana, esa debilidad que ve en mí, o ese defecto que ve en mí, o ese mal comportamiento que ve en mí, o ese carácter inadecuado que ve en mí, usted habla de eso, pero lo habla de manera calumniosa y de manera impía y de manera profana, usted está actuando como una diabla. Hermanos, es interesante. Sí, no estamos diciendo que las cosas se van a pasar por alto. Tito está corrigiendo, hermano, pero hay forma y debe ser de acuerdo a la sana doctrina. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo,
no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta, o no es lo que yo idealizo, sino es lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Muy bien, hermano. Debe ser no esclava del vino. Las mujeres no deben ser esclavas del vino. Es decir, esclava significa aquella que ha sido dominada, hermana, por una práctica. En este caso, o por una sustancia, una viciosa. No puede ser alguien que es vicioso, alguien que tiene un mal hábito, hermano. Porque recuerde que eran cretenses. ¿Y cuál era la actitud de los cretenses, hermano? En el versículo 11 o 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esa era la característica. Y probablemente a la iglesia habían venido y había hermanas que habían tenido el hábito de tomar mientras ellas eran inconversas. Ahora ya no. Ahora tenían que sujetarse a la sana doctrina. Y la sana doctrina es no esclavas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Vamos rápido porque nomás me dieron 40 minutos y ya pasó. Maestras del bien. Maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes. Luego el versículo que sigue va a especificar y va a ampliar en qué consiste el trabajo. Maestras del bien. Hermanas, aprendan esto, hermanas. Y es importante que lo digamos. Ustedes pueden enseñar, pero para ustedes no pueden enseñar de manera pública. Su enseñanza es de manera privada. Incluso, hermana, las hermanas no deberían de estar enseñando doctrina a la iglesia. Ellas tienen su avenida, ellas tienen su camino. ¿Y cuál es el camino? Ustedes deben enseñar a las mujeres jóvenes a qué, hermano, qué es lo que tienen que enseñar, en qué deberían estar ocupadas, que les faltaría tiempo para hacerlo y no tener que estar rebasando los límites que la misma palabra de Dios les pone a ustedes, en no ser maestras públicamente, sino de manera privada, enseñando a las mujeres jóvenes, número 1, amar a su marido. Hermanas, ustedes que son adultas deben estar enseñando a las jovencitas de la iglesia cómo se ama un marido. Para que, si ya que estén casadas, que sean jóvenes casadas, enseñarles, hermano. Y si son jovencitas que están por contraer matrimonio, que aprendan desde la soltería, hermano, a saber que cuando se casen hay una manera de tratar al esposo. Hay una manera de amar al esposo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante que ustedes, hermanas, enseñen a las jovencitas a amar a sus maridos? Porque hay muchos hogares, hermanos, que han sido destruidos por la falta de obediencia a esas instrucciones divinas. Muchos divorcios. Lamentables divorcios. Por no aprender a amar a sus maridos. Pero también que deben amar a sus hijos. Ustedes deben enseñar a las jovencitas a amar a los hijos. ¿Por qué, hermano? Porque habemos muchos padres que somos inexpertos, habemos muchos padres que en lugar de amar a nuestros hijos, los estamos aborreciendo. ¿Cómo? Creyendo engañadamente que los amamos cuando los consentimos y mimamos a nuestros hijos. Es un amor tóxico, hermano. Cuando nuestros hijos necesitan una dirección correcta, una instrucción, una disciplina, hermano, enseñarles valores, enseñarles a ser obedientes, enseñarles a no ser respondones, hermano, enseñarles a honrar a los padres. Y nuestros hijos no los hacen, y aún así los mimamos y los consentimos y los premiamos, en lugar de estarles mostrando amor, en lugar de estarles mostrando realmente, hermano, un amor profundo por ellos y una preocupación. Lo que estamos haciendo es aborreciendo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y no hablamos de castigo de golpes, hermano. Estamos hablando de
reprensión, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de corrección en la conducta de nuestros hijos. Y eso, hermana, les corresponde a ustedes. Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a amar a sus maridos. ¿Qué más, hermano? A ser prudentes y castas. ¿Cuánta necesidad hay, hermano, de que las adultas, hermanas adultas, enseñen a las jovencitas a ser mujeres prudentes y castas? La prudencia, hermano, tiene que ver con el entendimiento, con la sabiduría práctica, con la prudencia en la conducción de sus asuntos. Es decir, ¿cuáles son los asuntos que debe conducir una mujer, hermano? Su familia, su esposo, sus hijos, su hogar. Y para eso se requiere prudencia. Ustedes son las encargadas de enseñarles. Prudencia es tener un pensamiento reflexivo. Lo dijimos anoche. Pensar, a reflexionar, hermano. A cuidar los hijos. A cuidar el esposo. Porque la familia es el reino de usted, hermana. Y usted es la reina ahí. Usted debe aprender a desenvolverse en ese reino donde usted es la reina. También, hermanos, enseñarlas a que sean castas. La palabra casto significa puro, hermano, de toda falta. Una persona inmaculada, una persona limpia de toda carnalidad. Pero también, hermanos, deben ser buenas en el comportamiento. Es decir, que hagan bien, que sean buenas, hermanos, que tengan acciones que beneficien a los demás. Ustedes deben enseñar eso, hermanas, a los más jovencitos. Pero también que sean cuidadosas de sus casas, hermanos. Cuidadosas de sus casas. Es decir, ocupadas del trabajo propio del hogar. Que sean guardianas de su hogar. Que sean hacendosas en los quehaceres del hogar. Que sean caseras, hermanos, en pocas palabras. Usted tiene que enseñar a las jóvenes a guisar. Usted tiene que enseñar a las jóvenes a planchar. Usted tiene que enseñar a las jóvenes a cómo se mantiene una casa limpia y ordenada. Los deberes, hermanos, domésticos deben ser enseñados por las hermanas adultas. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque si usted se fija, uno de los requisitos más difíciles de cumplir para ser anciano, hermano, es lo que concierne a los asuntos domésticos. ¿Por qué a veces no hay anciano? Porque la esposa no respeta al esposo. Porque el esposo no sabe cómo gobernar su casa, porque no puede atender a su esposa, no puede atender a sus hijos de manera espiritual, porque no se deja. Entonces, hermanos, ustedes, hermanas, tienen mucho trabajo que hacer en su hogar. Y por último, hermano, dice, deben estar sujetas a sus maridos. La mujer, la esposa que ama a su marido, el resultado natural y lógico, hermano, que va a estar sujeta. Si usted no está sujeta a su marido, usted no lo ama. Porque el amar trae, en este contexto, el amar trae como resultado lógico, natural, la sujeción de usted a su esposa. El Evangelio, hermanos, ciertamente enseña, en Gálatas capítulo 3, verso 28, el Evangelio enseña que la igualdad de importancia en el asunto espiritual entre el hombre y la mujer, sin embargo, no contradice ni altera lo establecido por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Eva, y tu marido se señoreará? El deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por eso, la felicidad de la mujer está en cumplir con ese propósito. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, me tengo que dirigir a ustedes en lo personal porque ese tema, Tito, fue dejado en Creta para corregir a través de la sana doctrina el comportamiento, las obras de las hermanas adultas en la iglesia, para que hicieran un trabajo
en ellas y en las jovencitas, de tal manera, hermano, que en todo adornaran la doctrina de Dios e impidieran y pusieran obstáculos para que la palabra del Señor fuera blasfemada. Hay trabajo que hacer, hermano. Hay trabajo. Nuestras jovencitas las necesitan. Y a veces nos quejamos de los jóvenes, pero los jóvenes son lo que nosotros estamos produciendo. Hay tiempo de corregir. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y si alguien en esta tarde quiere corregir lo deficiente en su vida, quiere corregir su vida de pecado, hay solución. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio da vida eterna. El Evangelio trae perdón de pecados. El Evangelio produce una vida nueva que glorifica el nombre de Dios. Por eso yo le animo a que usted cambie lo deficiente en usted, se arrepienta de sus pecados y se bautice para que sus pecados le sean perdonados y sea hecho una nueva criatura en Cristo con expectativas nuevas y con la expectativa, hermano, de una mejora continua para la honra y gloria de Dios y beneficio de Cristo. Que Dios les bendiga.